Hola a todos, bienvenidos buenas gentes a mi humilde morada un día más. Hoy tenía pensado hacer un vídeo sobre el Haute C16, que lo tengo escondidito por ahí detrás, en una cajita negra. Pero Brook ha tenido a bien sacarse de la manga sin previo aviso la salida al mercado de la placa Brook Gen 5, que tenemos por aquí. A ver, vale. Me parece que es suficientemente interesante todo lo que nos aporta y lo que renueva dentro del lineup de Brook para este 2025 como para hacer este vídeo. Así que vamos a ello. ¡Cabecera! Antes de ver todo lo que ofrece esta placa directamente en la pantalla del PC, os voy a animar a que os suscribáis a mi canal, que siempre estoy subiendo contenido sobre encoders, botones, palancas, arcade stick, leverless, gamepads, todo lo que se os ocurra. Así que, suscribiros. Bueno, vamos a echarle un vistazo directamente a todas las novedades que vienen heredadas, ya os lo digo, de la Gen 5X. Cuyo vídeo podéis ver aquí arriba y que os recomiendo encarecidamente que veáis porque hablo más en profundidad de todas estas novedades que trae respecto a las placas anteriores. Bueno, he decidido bajarme el manual de usuario porque ni en la web ni en las páginas donde ya está disponible la placa está del todo bien explicado. Si falta alguna cosita que no esté en el manual, pues ya lo añado yo en este vídeo. Bueno, tenemos la placa que, como veis, tiene el factor de forma de siempre, tiene el nuevo módulo para, entiendo yo, que para la autentificación con PlayStation 5 y las conexiones para RGB, que son estas de aquí, y las de la pantalla OLED, que son estas de aquí, ¿vale? Todas integradas en la misma placa. Seguimos con el conector de 20 pines y nuestra regleta para enchufar aquí los cables directamente, ¿vale? Bueno, continuamos. Aquí nos dice que antes de usar el producto, por favor os recomendamos que visitéis la web oficial para actualizar el firmware y así tener la mejor experiencia posible. Bueno, aquí tenemos las conexiones que son las de siempre, pero añadiendo, vale, tenemos los botones, los 4K, los 4P, Share Options, el PSK, Xbox, lo que sea. Han copiado y pegado porque aquí no tenemos Xbox, pero bueno, en el caso del PC, que la conectemos a un PC, tenemos las conexiones de arriba, abajo, izquierda, derecha, y aquí debajo tenemos la novedad respecto a las placas anteriores, que es esta de aquí, el Function Key, ¿vale? El Function Key que nos permite acceder a accesos rápidos como cambiar el soce de mode directamente al vuelo, cambiar el input directamente al vuelo y algunas cositas más como cambiar los RGBs y ciertas cosas. Aquí tenemos la conexión RGB, a ver, perdonad, a ver si la podéis ver. Esta de aquí es la conexión para las luces RGB y esta de aquí es la conexión para las pantallas OLED. Vale, aquí tenemos, pues nada, configuración básica de botones, cómo funcionaría en cada una de los inputs, ¿no? PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch, Xbox Series nos olvidamos porque esta placa no va en Xbox Series. Como digo, esto lo han copiado y pegado directamente de la Gen 5X. La verdad es que no han tenido ni el mínimo esfuerzo para borrar esta columna de aquí de Xbox Series. Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, muy importante. Vale, aquí tenemos el conector USB. Esto es muy importante que no lo conectéis nunca del revés porque quemaríais la placa. Y bueno, poco más, la verdad, de los básicos. Y aquí nos dicen, vale, 5 button tenemos botón turbo. Esto pues antes tampoco estaba. Ahora aguantando el botón hold más function. Bueno, aguantando el botón hold, perdonar mi traducción de la nada. Aguantando el botón function más options y presionando arriba o abajo, pues cambiaremos la frecuencia del turbo de 5, 10, 15, 20 a 25 hits por segundo. Bueno, pues diferentes cositas que podemos hacer con el function y con la opción de turbo. Vale, aquí tenemos el tema de los analógicos a botón, ¿vale? Podemos conectar los analógicos a botón con estas dos conexiones que tampoco tenían las placas anteriores a la Gen 5X. ¿Ves? Aquí nos dice cómo conectar los analógicos directamente con diferenciación analógica del movimiento. Aquí serían como la pulsación de un botón, que como vemos van conectados a este conector de aquí. A este conector de aquí, perdón, que no estaréis viendo nada. Y las otras van al conector de atrás, que es este de aquí. A ver si soy capaz de enseñarlo. Este de aquí.
Vale, pues bueno, más o menos esto. Esto no creo que lo use casi nadie, pero bueno, ahí está la función para hacernos un cross-up o cualquier cosa. Vale, aquí tenemos la función que sí que es más usable, que es la de los LEDs RGB. Tenemos diferentes secuencias predefinidas, que son all off, o sea, viene por defecto con todo apagado. Vale, turn on when pressed, o sea, todos los botones se encienden cuando los presionas. Breathing light, o sea, efecto respiración. Marquee, left to right, esto es como va moviéndose de izquierda a derecha, y al revés, marquee right to left. La verdad es que las opciones son muy pocas, muy escasas, pero ya son más que nada. Esperemos que en futuras actualizaciones de software pues vayan incrementándolas. Después tenemos que con el botón función más 2P o más 3P podemos aumentar el brillo o bajar el brillo. Aquí está el conexionado. Este cable sería el típico cable que traen los Canva LED RGB, que es un botón pues muy chulo, la verdad, y que es muy pintón y es como un KS, pero RGB. Directamente lo podemos conectar a nuestra placa. Vale, y aquí pone, bueno, el orden de los RGB, tal, la secuencia es la que tenemos, como vienen en los cables. Vale, aquí tenemos para conectar la pantalla OLED. Esto, como digo, lo expliqué todo mucho más en detalle en el vídeo de la Gen 5X, que os recomiendo que veáis, otra vez os lo digo. Aquí tenemos el conexionado de la pantalla OLED. Importante que respetéis el GND, el VCC y todo esto, ¿vale? Porque cada pantalla en esto vienen montados de diferente manera. He tenido ya la esto de ver varias diferentes. Y bueno, las funciones que nos ofrece la pantalla pues son las que son. Aquí tenemos el Input Mode, el SOCD Mode y bueno, diferentes cosas, ¿no? El movimiento del joystick, que la verdad me gusta más en las RP2040 como está representado el joystick, que es una bola que se mueve hacia los lados, está más chulo. Y el tipo de botonera que tenemos, y algunas cositas más. Sí, tenemos bloqueado el modo tournament, el turbo, tal, diferentes cosas, ¿no? Y aquí nos dice, ¿ves? Nos indica cada cosa lo que es, ¿no? Interface, Control Interface Mode, aquí nos dice P5, PlayStation 5, PlayStation 4, tal. Aquí consola estamos conectados. Esto es nada, si estamos con competiciones estándar. Esto más que nada es si estamos con un layout estándar de competición y si tenemos el SOCD en neutro. Stick Mapping Mode, si estamos actuando directamente sobre la cruceta, sobre el analógico derecho, sobre el analógico izquierdo. Esto podemos cambiarlo también al vuelo con el botón Function. Y si tenemos los modificadores del Function bloqueados o desbloqueados. Esto es importante en competición para que no se nos escape ninguna cosa rara o podamos cambiar el SOCD Mode al vuelo. Vale, aquí tenemos el SOCD Mode, prioridad arriba, Neutral, que este es el que exige Capcom. Tenemos Last Priority Win y Bypass. De current SOCD Mode es Bypass. La verdad es que Bypass no sé a qué se refiere. Que vale todo, ¿no? Si es arriba, si es abajo. Esto sería Last Priority, pero bueno, por lo visto. Button Configuration. Vale, aquí tenemos dos modes. Normal Mode y Turbo Mode. Si se quedan los botones iluminados, nos dice que ya estamos con ese botón en modo turbo. Y Turbo Status, ¿no? 5 segundos, 10 segundos, lo que hemos hablado hace un momento. Y esto es lo de siempre de Brook, apretando un botón cuando la conectemos directamente, pues cambiaremos el Input Mode. Vale, aquí no nos indica que esto se pueda hacer con el botón Function, pero creo recordar que en la G5X se podía hacer al vuelo. Vale, aquí tenemos el cambio del SOCD, que es lo mismo, apretando cualquiera de los 4 botones de dirección mientras conectamos nuestro controlador a la consola o al PC, pues cambiaremos el modo del SOCD. Vale, aquí tenemos pues ya para cambiar del analógico izquierdo al analógico derecho. Bueno, esto todo se puede hacer con el Function. Vale, si apretamos Function más Share más Option, se bloqueará el botón Function. Importante. Y parece ser que hasta aquí Brook con sus cositas. Aquí ya nos viene, pues creo que esto es chino. No, taiwanés, vaya, por no leer. Así que bueno, ya habéis visto más o menos todas las novedades que trae esta placa Gen 5X. Como digo, son todas heredadas de la anterior Gen 5 sin la X. Son todas heredadas de la anterior Gen 5X. Y como ya os he dicho en varios vídeos, yo creo que todavía le falta mucho para llegar a todas las opciones de personalización que tiene la placa RP2040, que os dejo el vídeo por aquí, ¿vale? Echarle un vistacillo porque este sí que es muy interesante. Bueno, vámonos a las conclusiones. Bueno, ya hemos podido ver en profundidad todas las mejoras que trae la Brook Gen 5 sobre la anterior P5. Al final estamos ante una especie de
adaptación de las mejoras que traía la Gen 5X, pero sin la compatibilidad con Xbox y abaratando un poquito el precio. Yo lo veo una evolución bastante lógica, ya teniendo todo lo que habíamos adelantado con la Gen 5X que hemos podido ver en el ordenador, adaptar todas esas mejoras a la P5. ¿Por qué? Porque tampoco ha supuesto un encarecimiento, en realidad el precio es incluso más económico que el de la P5 cuando salió. Y ofrece todas estas ventajas, el poder gastar en una pantalla OLED, el tema de los LEDs, las múltiples configuraciones, bueno, diferentes cosas que aportan bastante. El botón function, bastante importante, que podemos hacer muchas cosas con él. Bueno, ya lo habéis visto todo. Así pues, yo creo que Brook, hace tiempo que no digo esto de Brook, pero ha dado un paso correcto, un paso en la dirección correcta. Esperemos que esta Gen 5 dure bastante en el line-up y ya se quede hasta el final de vida de PlayStation 5, porque no veo necesario más actualizaciones. Es una placa súper completa, que funciona perfectamente, lo tiene todo, ya habéis visto, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, que la Gen 5X no hacía PlayStation 4, bueno, estamos ya muy tarde en la generación para decir esto de PlayStation 4, pero ahí está su compatibilidad. Switch 2, ¿vale? Con las últimas actualizaciones es funcional en Switch 2 perfectamente. Poco más puedo añadir sobre esta placa, que me parece perfecto que Brook haga este tipo de jugadas. Ya en muchos otros vídeos los he criticado duramente, pero en este creo que han dado el paso correcto, como he dicho. A ver si para el próximo vídeo os traigo el Haute o cualquier otra cosa que tengo en el tintero. Me despido. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.